Bienvenidos a Audiomentores. En este viaje, exploraremos el mágico y melancólico cuento de la Sirenita de Hans Christian Andersen. Esta historia, llena de amor, sacrificio y sueños imposibles, nos llevará a un mundo submarino donde una joven sirena hará todo por alcanzar su mayor deseo, ser humana. Pero, como en todo gran sacrificio, no todo será lo que parece. Si eres nuevo en el canal, te invitamos a suscribirte, darle like a este vídeo y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos audiolibros. Ahora, acompáñanos en esta aventura y sumérgete en las profundidades del océano mientras comenzamos con el primer capítulo de La Sirenita. Capítulo 1. El reino bajo el mar. En lo profundo del vasto océano, donde el agua es más azul que el cielo y las corrientes marinas danzan en un sinfín de movimientos, existía un reino maravilloso y desconocido para los humanos. Este reino estaba gobernado por el rey del mar, un anciano de barba blanca como la espuma del océano, cuya hija, la Sirenita, era conocida por su gran belleza y dulzura. La joven sirena vivía en un palacio de coral, rodeada por las criaturas más extrañas y fascinantes del mar. Era la más joven de 6 hermanas, y aunque todas compartían la belleza y el encanto de su madre, la sirena más pequeña tenía algo especial en su corazón, una curiosidad insaciable por el mundo que existía por encima del agua. Mientras sus hermanas mayores se contentaban con la vida tranquila bajo el mar, la Sirenita pasaba largas horas mirando hacia la superficie, imaginando lo que podría haber allí, más allá de las olas. Cada año, cuando cumplían los 15 años, las sirenas tenían el permiso de subir a la superficie del mar y ver el mundo por primera vez. La joven Sirenita, con su corazón lleno de esperanza y emoción, esperaba con ansias ese momento. Mientras tanto, pasaba sus días explorando los jardines submarinos, jugando entre los corales, nadando junto a los delfines y disfrutando de la compañía de los peces. Pero siempre volvía al mismo pensamiento: ¿qué habrá más allá? La joven sirena tenía una belleza indescriptible. Su largo cabello rojo flotaba como una llamarada bajo el agua, y su voz era tan melodiosa que, cuando cantaba, las criaturas marinas se detenían a escucharla. Sin embargo, por más que sus hermanas la querían y su familia le otorgaba todo el amor y cuidado, la Sirenita se sentía sola, pues su alma deseaba algo más allá de lo que el reino submarino podía ofrecerle. Una tarde, mientras nadaba cerca de la superficie, vio algo que jamás había presenciado antes. En el horizonte, el sol se ponía y pintaba el cielo de colores dorados y naranjas, pero fue algo más lo que la llamó la atención: un gran barco se deslizaba sobre las aguas. Un barco humano. A medida que se acercaba, pudo distinguir figuras humanas en su cubierta, personas que reían y conversaban, vestidas con ropas brillantes. Un príncipe, que se destacaba por su porte elegante y su rostro radiante, estaba al frente, observando el mar. El corazón de la Sirenita dio un vuelco. No entendía lo que sentía, pero sabía que algo dentro de ella despertaba. Por primera vez, sintió una fuerte conexión con ese mundo humano del que había oído hablar solo en cuentos contados por las otras criaturas marinas. ¿Quién será esa persona? ¿Qué será este mundo de tierra?, pensó. Con el paso de los días, el deseo de ver al príncipe nuevamente y conocer más sobre ese misterioso mundo humano fue creciendo en su pecho. Durante noches enteras, la Sirenita se quedaba despierta, soñando con lo que podía haber en la tierra, pero sabía que aún debía esperar para subir a la superficie. No veía la hora de cumplir los 15 años, para poder ver más allá de las olas, más allá de su reino. Así, entre la belleza del océano y el deseo de un mundo lejano, la joven Sirenita vivió esos días de inocencia, donde el mar era su hogar, pero su corazón ya había comenzado a soñar con lo que le esperaba fuera de él. Capítulo 2. El príncipe humano. El día que la Sirenita cumplió 15 años, por fin llegó el momento tan esperado: el permiso para subir a la superficie y ver el mundo de los humanos. Había soñado con ese instante durante toda su vida, pero al llegar el día, se dio cuenta de que las emociones la sobrepasaban. No solo la curiosidad la impulsaba, sino también una sensación de anhelo profundo, como si algo en su interior la empujara hacia el futuro, hacia algo que aún no entendía del todo. Desobedeciendo un poco la recomendación de su madre, quien siempre le había dicho que el mundo humano era peligroso y lleno de misterios, la Sirenita se apresuró hacia la superficie. Alzó la cabeza por encima de las olas, y allí estaba. El mar se extendía ante ella, tranquilo y vasto, pero, al mismo tiempo, lejano y lleno de promesas. Fue entonces cuando vio el barco, el mismo barco que había visto meses atrás,
deslizándose suavemente por el agua, como un gigante flotante. El corazón de la sirenita comenzó a latir con fuerza. Sintió como si todo su ser se conectara con lo que estaba viendo. El sol se reflejaba en el mar, y las olas brillaban con una luz dorada que le daba un aire de magia al paisaje. El barco se acercaba lentamente, y los sonidos de los cantos y las risas que emanaban desde su interior le parecían un eco lejano, como si pertenecieran a un mundo completamente diferente al suyo. Desde su posición, la sirenita se acercó con cautela, manteniéndose bajo el agua, para que los humanos no la vieran. Los observaba en silencio, fascinada por sus vestimentas, sus gestos, la manera en que se movían con gracia. El príncipe, aquel joven que había llamado su atención desde el principio, era el más apuesto de todos. Estaba de pie en la cubierta, con su rostro iluminado por la luz del sol, y su mirada fija en el horizonte. Era como un ser sacado de un sueño, tan diferente a cualquier cosa que la sirenita hubiera visto en el océano. El príncipe era joven y parecía noble, con una actitud que destilaba confianza y serenidad. A cada paso, su presencia parecía llenar el aire de una calma extraña. La sirenita lo observó durante horas, sin poder apartar los ojos de él. Ella se sumergía y volvía a emerger, buscando el mejor ángulo desde donde pudiera verle sin ser detectada. En su mente, él se convertía en el centro de todos sus pensamientos. No podía entender exactamente por qué, pero sentía que ese joven príncipe estaba destinado a ser parte de su vida de alguna manera, aunque solo fuera un sueño lejano. El día se fue desvaneciendo, y el cielo se tiñó de colores anaranjados, rosados y morados, creando una atmósfera irreal. En el barco, las luces comenzaron a encenderse, y la música que se oía se hacía más fuerte, una melodía festiva que parecía llenar el aire. El príncipe y su corte disfrutaban de una fiesta en el barco, y las risas y las voces se mezclaban con el sonido del viento y las olas. La sirenita sentía un deseo profundo de unirse a ellos, de estar allí con ellos, pero sabía que no podía. Era una sirena, y su mundo estaba bajo el agua. Ella no podía tocar la tierra, ni caminar sobre ella. Sin embargo, algo en su pecho le decía que debía ser parte de ese mundo humano. Esa noche, cuando el barco ya se encontraba lejos y la sirenita volvía al profundo mar, su corazón no dejaba de latir con fuerza. Sentía una especie de vacío, un hueco inexplicable en su interior, como si algo le faltara. En su mente, el rostro del príncipe seguía brillando, y la visión de aquel hombre que parecía tan perfecto se grababa en su memoria, un sueño imposible. Durante los días siguientes, la sirenita no podía dejar de pensar en él. Le era imposible olvidarlo. Cada rincón del océano le parecía vacío sin la presencia del príncipe, y su mente no dejaba de imaginar una y otra vez cómo sería la vida en la tierra, cómo sería estar cerca de él. Soñaba con caminar junto a él, hablar con él, compartir con él todos esos momentos de alegría que veía en su rostro, en la serenidad de sus gestos. En las profundidades del océano, la joven sirena se sentía más y más aislada. Cada vez que veía a sus hermanas o a su familia, se encontraba más distante. El reino del mar ya no era suficiente para ella. Sus hermanas se contentaban con la vida en el fondo del océano, disfrutando de su libertad entre los corales y las criaturas marinas. Pero la sirenita ya no podía ignorar el llamado de la superficie, el irresistible deseo de estar en ese mundo que solo conocía a través de sus sueños. Un día, mientras se encontraba nadando cerca de los arrecifes de coral, la sirenita decidió que debía hacer algo para acercarse a ese mundo humano. Se dio cuenta de que ya no podía vivir solo de sus sueños y anhelos. La curiosidad que sentía por el príncipe, por su vida, por ese mundo distante, la impulsaba con una fuerza imparable. Entonces, con el corazón lleno de una mezcla de temor y esperanza, la joven sirena comenzó a pensar en un futuro diferente, uno donde pudiera ser parte de ese mundo humano. La vida bajo el mar ya no parecía suficiente, y la idea de ser humana comenzó a apoderarse de sus pensamientos. De alguna manera, sentía que si pudiera vivir en la tierra, sería capaz de estar cerca de él, de conocerlo y, tal vez, de ser parte de su vida. A lo largo de los siguientes días, la sirenita se sumió en un mar de pensamientos. Su mente no dejaba de regresar al príncipe, y la idea de transformarse en humana comenzó a tomar forma en su interior. Sabía que algo tenía que hacer para acercarse a su sueño, pero aún no sabía cómo. Lo que la joven sirena no sabía era que su destino ya estaba marcado. El camino hacia el mundo humano y todo lo que deseaba no estaría libre de sacrificios.
Pero su corazón, lleno de amor por el príncipe y de deseo por una vida en la tierra, no tenía dudas. Haría lo que fuera necesario para estar cerca de él. Capítulo 3. El viejo litoral. Día tras día, la sirenita no podía apartar de su mente al príncipe y el mundo humano. Cada vez que sus hermanas le hablaban sobre las maravillas del reino marino, sobre los tesoros escondidos entre los corales o los secretos de las criaturas marinas, ella apenas prestaba atención. Su corazón estaba lejos, en otro lugar, en la tierra firme donde el príncipe vivía, rodeado de la vida que tanto anhelaba conocer. Su mente se llenaba de preguntas y de pensamientos inquietos, como si cada ola que tocaba la costa trajera consigo un nuevo deseo. Una tarde, mientras nadaba cerca de un acantilado, la sirenita vio algo que le llamó la atención. En la distancia, el sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de dorados y púrpuras, mientras la costa se llenaba de sombras largas y misteriosas. Se acercó con curiosidad y vio una figura en la orilla. Era un hombre, un anciano, que parecía haber naufragado. Estaba tendido en la arena, inconsciente, y el agua apenas tocaba sus pies. La sirenita, al verlo, sintió una mezcla de tristeza y compasión. Se acercó con cautela, temerosa de ser vista, pero también deseosa de ayudar. Lo observó durante unos momentos, sin saber qué hacer. El anciano parecía estar en peligro, y ella, con su generosidad, no podía permitir que algo malo le sucediera. Sin pensarlo dos veces, salió del agua y arrastró al hombre con todas sus fuerzas hacia la arena. Con mucho esfuerzo, lo colocó en un lugar más seguro, justo donde las olas ya no podían alcanzarlo. El corazón de la sirenita latía con fuerza. ¿Lo había salvado para acercarse más a ese mundo humano? ¿Era esta la oportunidad que había estado esperando? Mientras lo observaba, comenzó a sentir una gran ternura por el hombre, quien al fin despertó lentamente, aunque confundido. No podía comprender lo que había ocurrido, pero agradeció inconscientemente la ayuda que había recibido. La sirenita se ocultó entre las rocas cercanas, observando al hombre. Le pareció extraño, pero a la vez fascinante. Sabía que no podía hablarle, pues su voz se había ido al hacer el trato con la bruja del mar, pero su corazón deseaba que él la notara, que entendiera que ella era la que lo había salvado. Sin embargo, el hombre no la vio. No podía ver la joven sirena, oculta en las sombras de la roca. En su lugar, miraba a su alrededor buscando respuestas, pero solo encontró el mar, tan vasto y solitario como siempre. El anciano, después de un rato, se incorporó lentamente, aunque aún parecía débil. Dio un paso vacilante hacia el camino que llevaba a la ciudad, mirando atrás una última vez al océano, como si agradeciera el haber sido salvado por la mano invisible del mar. La sirenita, desde su escondite, lo observó partir. Un sentimiento agridulce la envolvía, la sensación de que, aunque había hecho algo grandioso al salvarlo, aún no era suficiente. Ella quería ser vista, quería que él supiera que había sido ella quien lo había ayudado, que había arriesgado su seguridad para salvarle la vida. Pero, en ese momento, la soledad volvió a abrazarla. A medida que pasaban los días, la sirenita no podía dejar de pensar en el hombre que había salvado. Su rostro se repetía en su mente una y otra vez, como un reflejo eterno de lo que podría haber sido su vida si tan solo pudiera ser humana. Cada día, se acercaba un poco más a la costa, esperando poder ver al anciano o algún otro ser humano. La desesperación y la esperanza luchaban en su interior. Sentía que debía hacer algo más grande, para acercarse a este mundo que tanto deseaba conocer. Pasaron semanas, pero la sirenita no pudo olvidar el rostro del anciano ni el vacío que sentía en su corazón. Fue entonces cuando, en un arranque de desesperación, se acercó a la superficie una vez más. Nadó hacia un lugar conocido, un acantilado rocoso donde las olas chocaban contra las rocas con fuerza. Desde allí, podía ver la costa, el lugar donde el príncipe vivía. Era un lugar donde el viento soplaba fuerte y la brisa del mar olía a sal y a libertad. Cuando llegó, la joven sirena se quedó mirando el horizonte. Aunque el príncipe no estaba cerca, ella sentía una conexión tan profunda con esa tierra distante que ya no podía ignorarlo. En su interior, sentía que debía hacer algo, que algo debía cambiar para que su vida no fuera una eterna espera en el fondo del mar. La joven sirena ya no podía esperar pasivamente, contemplando la superficie desde la distancia. Necesitaba ser parte de esa vida humana, aunque solo fuera un instante, aunque fuera a costa de todo lo que conocía. Así fue como la sirenita,
con el corazón lleno de anhelos y una determinación recién nacida, decidió que debía encontrar una forma de ser humana. Sabía que el camino no sería fácil, pero ya no podía conformarse con su vida en el mar. Había descubierto algo en la costa, algo que nunca antes había comprendido, un deseo tan fuerte por ser parte de ese mundo que ya no podía ignorar. Y fue en ese mismo momento de reflexión cuando pensó por primera vez en la bruja del mar, la criatura mística que todos temían y de la cual hablaban en susurros. La sirenita sabía que era arriesgado, pero su deseo de vivir en el mundo humano era más grande que cualquier temor. Quizás, pensó, la bruja podría ayudarla a cumplir su sueño, aunque significara hacer un trato con alguien tan misterioso y peligroso. Capítulo 4. El pacto con la bruja del mar. La sirenita nadó hacia el fondo del océano, su corazón palpitando con fuerza, mientras sus pensamientos giraban en torno a la bruja del mar. Sabía que sería un lugar oscuro y tenebroso, donde las aguas se volvían espesas y el silencio era absoluto. El reino de la bruja estaba más allá de los límites que la joven sirena había conocido, en una cueva oculta entre los corales rotos y las algas marchitas, donde pocos se atrevían a aventurarse. Sin embargo, ella no tenía miedo. El anhelo de caminar sobre la tierra y estar cerca del príncipe era mucho más fuerte que cualquier temor. La sirenita había escuchado historias sobre la bruja del mar desde que era pequeña. Decían que era una criatura astuta, llena de poder y trucos, que gobernaba un reino de oscuridad y misterio. Nadie se atrevía a acercarse a ella, pues su magia era poderosa y, según contaban, los pactos que firmaba eran siempre con un precio muy alto. Pero la joven sirena, cegada por su deseo de ser humana, no tenía dudas. Si quería conocer el mundo terrestre y vivir entre los humanos, debía arriesgarse. A medida que descendía más y más en las aguas oscuras, la temperatura del agua aumentaba y las criaturas marinas parecían desaparecer. Las sombras se alargaban, y pronto se encontró frente a una gigantesca puerta hecha de conchas rotas y algas enmarañadas. La puerta se abrió lentamente sin ningún sonido, como si ya supiera que la sirenita estaba allí. Al atravesarla, entró en una cueva oscura y húmeda, un lugar en el que la luz apenas se filtraba. Los ojos de la sirenita brillaban con un resplandor extraño, y pudo ver en la penumbra las paredes llenas de objetos mágicos y extraños. En el centro de la cueva, sobre un trono tallado en coral, se encontraba la bruja del mar. Su figura era imponente, pero su rostro era el de una mujer de mirada penetrante y sonrisa enigmática. Su piel era de un tono grisáceo, y su cabello negro se enroscaba en espirales que parecían moverse por sí mismos. Sus ojos, grandes y oscuros, brillaban con una luz fría y calculadora. La bruja del mar levantó la mirada cuando la sirenita entró. Un silencio profundo llenó la cueva, y la joven sirena sintió que su corazón latía con más fuerza. Sabía que estaba frente a una criatura muy poderosa, capaz de alterar el destino de cualquiera que se acercara a ella. «¿Qué te trae a mi reino, pequeña sirena?», dijo la bruja con una voz profunda y gutural, que parecía venir de las entrañas del mar. La sirenita, con el rostro decidido, respondió: «Deseo convertirme en humana. He visto el mundo por encima del mar, y he conocido a un príncipe que me ha cautivado. Quiero caminar sobre la tierra, quiero ser parte de su mundo. Te ruego que me ayudes a conseguirlo». La bruja del mar sonrió, una sonrisa que parecía llena de secretos. Su mirada se volvió aún más fría, y se inclinó hacia adelante, como si estuviera evaluando a la joven sirena. «¿Sabes lo que estás pidiendo?», preguntó la bruja, su voz cargada de misterio. «Convertirse en humana no es algo sencillo. El océano, tu hogar, te será arrebatado, y aunque tendrás la oportunidad de caminar sobre la tierra, lo harás sin voz. Tu hermoso canto, ese que tan bien saben escuchar las criaturas marinas, desaparecerá por completo». La sirenita sintió un pequeño nudo en su estómago, pero no dudó. «Lo sé», dijo con determinación. «No me importa perder mi voz. Lo único que deseo es poder estar cerca del príncipe, poder ser parte de su vida». La bruja la observó en silencio por un momento, como si estuviera considerando sus palabras, y luego se levantó lentamente de su trono. Caminó hacia un pequeño caldero humeante que burbujeaba con un líquido verde y espeso. La sirenita observó con atención, mientras la bruja, con un gesto preciso, vertía ingredientes misteriosos en la mezcla. «Tu deseo no será gratuito, pequeña sirena», dijo la bruja en un tono grave. «Mi magia te permitirá transformarte en humana, pero te costará algo muy valioso:
Tu voz. Y eso no es todo. Sí, en algún momento, no logras que el príncipe te ame con todo su corazón y se case contigo, perderás la vida. Te transformarás en espuma de mar, desapareciendo para siempre en las profundidades. La sirenita, aunque sintió un escalofrío al escuchar esas palabras, no titubeó. Su amor por el príncipe y su deseo de estar con él eran más grandes que cualquier advertencia. Sabía que no había vuelta atrás, y que debía arriesgarlo todo por esa oportunidad. Lo acepto, respondió con firmeza, mirando a la bruja a los ojos. La bruja sonrió, y su rostro se iluminó con una luz maliciosa. Con un gesto de su mano, el caldero dejó de burbujear, y un frasco de cristal apareció de entre las sombras. La bruja le entregó el frasco a la sirenita. «Bebe este brebaje», dijo la bruja. Al amanecer, tu cola de sirena se transformará en 2 piernas humanas, y podrás caminar como cualquier mortal. Pero recuerda, pequeña sirena, la magia tiene un precio. No habrá marcha atrás. La sirenita tomó el frasco con manos temblorosas, pero su corazón latía fuerte. Sabía que estaba dando un paso gigantesco hacia lo desconocido, pero no le importaba. Solo pensaba en el príncipe, en el amor que sentía por él, y en cómo su vida cambiaría si podía estar cerca de él. Sin pensarlo más, bebió el contenido del frasco. Un sabor amargo recorrió su garganta, y de inmediato, un dolor punzante atravesó su cuerpo. La sensación de su cola de sirena desapareciendo fue tan intensa que casi no pudo soportarlo, pero el dolor fue efímero. Cuando miró hacia abajo, vio que sus piernas humanas comenzaban a formarse, suaves y pálidas. Ya no había rastro de su cola. Había dado el primer paso hacia su transformación, hacia el mundo del príncipe. La bruja, al ver la transformación, sonrió satisfecha. Recuerda, pequeña sirena, que no todo en este mundo es eterno. Debes tener cuidado con tus decisiones. Mi magia no conoce la misericordia. Y, con esas palabras, la bruja desapareció en las sombras de su cueva, dejando a la sirenita sola, ahora completamente humana, frente a la vasta oscuridad del océano. La joven sirena se quedó allí por un largo momento, mirando el mar que tanto amaba, con el corazón lleno de esperanza y miedo. Había tomado una decisión irreversible. Ahora, su destino estaba entre las manos del príncipe, y nada podría hacerla volver atrás. Capítulo 5. En la tierra. La primera luz del amanecer se filtró tímidamente a través de las nubes, pintando el cielo de un suave color rosado y dorado. La sirenita, ahora con piernas humanas, despertó en la playa, su cuerpo de sirena ya desaparecido. Se sentó lentamente, mirando a su alrededor, como si aún no pudiera creer lo que había sucedido. El dolor que había sentido al beber el brebaje de la bruja había desaparecido, y en su lugar, un extraño y nuevo peso llenaba su cuerpo. Sus piernas, aunque humanas, se sentían inestables, como si no supieran cómo moverse. La sensación de caminar sobre tierra firme era completamente diferente a nadar en el agua. Se levantó con cuidado, probando sus piernas, sintiendo que sus movimientos eran torpes y poco seguros. Cada paso que daba era como una pequeña batalla. El suelo bajo sus pies era firme, pero la sensación de estar separada del agua la hacía sentirse vulnerable. A pesar de esto, su corazón latía con fuerza, lleno de emoción. Había alcanzado su meta, estaba en la tierra, cerca del príncipe. El sol comenzaba a elevarse, calentando el aire y dándole a la playa una luz cálida y reconfortante. La joven sirena, ahora humana, caminó hacia la ciudad cercana. Aunque sus pasos eran vacilantes y lentos, un brillo de determinación en sus ojos la mantenía en movimiento. Todo lo que había imaginado, todo lo que había soñado, parecía estar a su alcance. Había hecho el sacrificio más grande de todos, había dejado su hogar en el océano, había perdido su voz, y ahora todo dependía de ella. A medida que caminaba por el sendero que conducía a la ciudad, la joven sirena observaba la belleza del mundo terrestre. Las flores brillaban bajo la luz del sol, los árboles se mecían suavemente con el viento, y las aves volaban por encima de su cabeza, emitiendo trinos alegres. El aire, aunque diferente al que respiraba en el océano, era fresco y limpio. Cada pequeño detalle la fascinaba, cada aroma era nuevo y especial para ella. Sin embargo, a pesar de la belleza que la rodeaba, un sentimiento de incomodidad comenzó a llenar su pecho. A medida que avanzaba, los humanos que veía la miraban con curiosidad. Algunas personas incluso se acercaban,
pero la sirenita se sentía perdida. Su aspecto era hermoso, pero su silencio la hacía aún más extraña para aquellos que no conocían su historia. Sin voz, era incapaz de hablarles, de explicar quién era o por qué había llegado. Afortunadamente, la joven sirena pronto llegó a un mercado lleno de gente. Allí, las calles estaban llenas de puestos que ofrecían todo tipo de productos: telas coloridas, frutas frescas y joyas brillantes. En medio del bullicio, la sirenita sintió como una extraña calma se apoderaba de ella. Entre todo el ruido y la multitud, su mirada se encontró con una figura que brillaba con un resplandor especial. Era el príncipe. Él estaba allí, montado en un elegante carruaje, rodeado por su corte, como si fuera la figura central de una escena sacada de un sueño. Sus ojos, los mismos que la sirenita había observado tantas veces desde el agua, estaban fijos en ella. En ese instante, el mundo entero pareció detenerse. Todo lo que la rodeaba desapareció, y solo existía él, el príncipe, con su porte elegante, su sonrisa radiante, y esa mirada profunda que había cautivado su corazón desde el primer momento. El príncipe la observó con atención. Aunque la joven sirena no podía hablar, algo en su rostro le transmitió una sensación de familiaridad, como si ya la hubiera visto antes, aunque no pudiera recordar dónde. Su mirada se suavizó, y una ligera sonrisa apareció en sus labios. Sin embargo, no dijo nada. La joven sirena no podía pronunciar palabra alguna. No podía responderle, no podía compartir con él lo que sentía. Todo lo que podía hacer era mirarlo, desde lejos, con el corazón lleno de esperanza. El príncipe, observando a la joven que parecía tan diferente y tan hermosa, la invitó con un gesto a acercarse, y la sirenita, incapaz de resistir la tentación, dio un paso adelante, con el corazón lleno de valentía. Cuando se acercó más, su corazón comenzó a latir con más fuerza. El príncipe la miró fijamente, como si realmente la reconociera, pero, al mismo tiempo, sentía que algo le faltaba en la conexión. El ambiente a su alrededor continuó con normalidad, pero para la joven sirena, cada segundo era eterno. Era como si estuviera viviendo un sueño, uno que había deseado durante tanto tiempo. Sin embargo, pronto se dio cuenta de algo doloroso. Aunque su presencia había capturado la atención del príncipe, su incapacidad para hablar la mantenía distante. A pesar de su belleza, no podía comunicarse con él de la manera que deseaba. Sin palabras, sin voz, ¿cómo podría llegar a su corazón? El príncipe, al ver que la joven sirena no decía ni una sola palabra, pareció un poco confundido, pero no parecía molesto. La miró una vez más, antes de decir a sus sirvientes que continuaran con su camino. La joven sirena observó cómo el carruaje del príncipe se alejaba lentamente, llevándoselo de nuevo, alejándola de su alcance. Cada paso que daba el príncipe la alejaba más y más de su sueño. Desconcertada y abatida, la sirenita permaneció allí, en medio de la multitud, mirando cómo el carruaje desaparecía entre las calles. El peso de la realidad cayó sobre ella. Había sacrificado tanto por estar allí, por estar cerca de él, pero ahora entendía que el amor no se construye solo con miradas y belleza. Necesitaba algo más, algo que ella no podía ofrecerle. Palabras, una conexión real que fuera más allá de su apariencia. Con el corazón triste pero lleno de determinación, la joven sirena comenzó a caminar de nuevo, sabiendo que su lucha apenas comenzaba. El mundo humano era maravilloso, pero también estaba lleno de desafíos y sacrificios que solo ahora empezaba a comprender. Capítulo 6. La danza del príncipe. Los días pasaron lentamente para la sirenita. Cada mañana se despertaba con una mezcla de emoción y desesperanza. Estaba en el mundo que había deseado tanto, pero las barreras que enfrentaba como humana eran mucho mayores de lo que había anticipado. Su dolor al no poder hablar la mantenía en un constante estado de incomodidad, y, a pesar de todo, no podía evitar sentir una profunda gratitud por tener la oportunidad de estar cerca del príncipe, aunque fuera de manera distante. Una tarde, el príncipe organizó un baile en el palacio, una gran fiesta para los nobles y cortesanos. Era un evento lleno de música y risas, de vestidos brillantes y joyas que resplandecían a la luz de las velas. La sirenita, como una invitada más, se encontraba entre los asistentes, observando desde un rincón apartado del salón. Con su hermoso vestido de seda, era la figura más radiante de la noche, pero su rostro reflejaba una tristeza profunda, la cual intentaba disimular detrás de una sonrisa tímida. Ella había pasado ya varios días en la corte, y aunque se había acostumbrado a los nobles y sus costumbres,
seguía sintiéndose ajena. Observaba todo con fascinación, como un visitante en un mundo completamente diferente, un mundo lleno de riquezas, de palabras que no podía entender y de sonrisas que no podía devolver. Su único consuelo era el príncipe, aunque él no sabía nada de su sacrificio ni de su amor. La música comenzó a sonar, llena de melodías suaves y alegres. Los nobles se agruparon en el centro del salón, y las parejas empezaron a bailar, moviéndose al compás de la orquesta. El príncipe, vestido con su mejor traje, saludó a sus invitados y luego se acercó a una joven dama con la que empezó a bailar. Los dos se movían con gracia, dando vueltas por el salón en una danza que parecía perfecta, una danza que ella no podía compartir. La sirenita observó con tristeza. Aunque disfrutaba de la belleza del baile, algo dentro de ella sentía que estaba perdida. Sentada en su rincón, la joven sirena veía cómo el príncipe se reía y conversaba con otras mujeres, cada una intentando llamar su atención, cada una buscando su favor. Sin poder intervenir, sin poder decir una sola palabra, la sirenita se sentía invisible. En un momento dado, el príncipe, notando que la joven sirena estaba apartada, se acercó a ella con una sonrisa cálida. A pesar de su belleza y su misteriosa presencia, él nunca había tenido la oportunidad de hablar con ella, de conocerla realmente. Intrigado por su silencio, se acercó con la intención de invitarla a bailar. «¿Por qué te quedas sola, hermosa dama?», preguntó el príncipe en un tono amable, pero también curioso. «El baile está lleno de alegría. Ven, únete a nosotros». La sirenita, aunque agradecida por su gesto, se sintió aún más abrumada. Sabía que no podría decirle lo que sentía, y el hecho de no poder comunicar su amor la hacía sentirse aún más lejana de él. Sin embargo, su corazón latió con fuerza. Esta podría ser la oportunidad que había estado esperando. A pesar de su miedo y su timidez, aceptó la invitación del príncipe con una leve sonrisa. Cuando se puso de pie, sus piernas temblaron ligeramente. Aunque ya se había acostumbrado a caminar como humana, no podía evitar sentirse insegura, como si cada paso que diera pudiera ser una falla. El príncipe la miró con dulzura y la guió hacia la pista de baile. Mientras la joven sirena danzaba junto a él, sus movimientos eran ligeros, casi etéreos, como si estuviera flotando. El príncipe quedó cautivado por la suavidad con la que se movía, por la gracia natural que irradiaba. A pesar de que no podía hablar, la sirenita sentía que, de alguna manera, su presencia era suficiente. Su cuerpo y sus gestos expresaban más que cualquier palabra que pudiera haber dicho. Mientras giraba en los brazos del príncipe, se sentía más cerca de él que nunca. Sus ojos se encontraban, y había algo en su mirada que parecía decirle que, aunque ella no podía hablar, él podía sentir su conexión, su belleza interior. El príncipe la miraba con admiración, aunque su mente aún estaba llena de pensamientos sobre la mujer que había conocido días atrás, aquella dama misteriosa que había salvado su vida en el naufragio. A pesar de su atractivo y su elegancia, algo en la joven sirena le resultaba familiar, aunque no lograba identificar qué era exactamente. El baile continuó durante horas, y la sirenita se permitió dejarse llevar por la música, por la cercanía del príncipe, por la sensación de estar un paso más cerca de su sueño. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, comenzó a notar que, aunque se divertía y sentía una extraña felicidad, algo seguía faltando. Aunque el príncipe estaba junto a ella, su corazón seguía anhelando algo más, una conexión más profunda, un reconocimiento que no podía obtener sin su voz. El baile finalmente llegó a su fin. El príncipe agradeció a sus invitados y los guió hacia los salones laterales, donde la noche continuaría con una cena elegante. La joven sirena se retiró discretamente, buscando un rincón tranquilo para recuperar su aliento. Aunque había disfrutado de la danza, el peso de la imposibilidad de compartir su verdadero ser la dejó agotada. Cuando estuvo sola, la sirenita se apoyó en una columna y miró al cielo estrellado a través de una ventana abierta. El aire fresco de la noche acariciaba su rostro, y en su interior, un sentimiento de tristeza la invadió. Había estado tan cerca de él, pero aún así, se sentía más distante que nunca. La falta de su voz la mantenía apartada, y su amor por el príncipe parecía estar condenado a ser un amor no correspondido, una ilusión inalcanzable. En ese momento, la joven sirena sintió una ola de melancolía y resignación. Quizás nunca podría ser más que una sombra en la vida del príncipe. Quizás, a pesar de sus sacrificios, su destino estaba sellado.
Pero algo dentro de ella seguía luchando. Algo en su corazón se negaba a rendirse. Después de todo, aún estaba en el mundo que había deseado, y aunque el camino era arduo, ella sabía que no podía dejar de intentar. Capítulo 7. El último intento. La noche tras el baile fue larga y silenciosa para la joven sirena. A pesar de la compañía de la música y el esplendor del palacio, su mente y su corazón no podían dejar de luchar contra el dolor de la impotencia. Se encontraba en un mundo que soñó alcanzar, pero su sueño le resultaba cada vez más lejano, más inalcanzable. A pesar de estar cerca del príncipe, algo dentro de ella sentía que lo perdía cada día más. Al día siguiente, la sirenita paseaba por el jardín del palacio. Los días de sol y la belleza del lugar no lograban aliviar el vacío que sentía en su pecho. Con el vestido de seda flotando detrás de ella y los zapatos de charol que le resultaban aún algo incómodos, caminaba lentamente entre los árboles y las flores, sin rumbo fijo. Pensaba en la promesa que había hecho a la bruja, en el sacrificio que había hecho al perder su voz, y en el precio que aún tendría que pagar si no lograba ganar el corazón del príncipe. El sol brillaba en el cielo y las aves cantaban alegremente, pero la sirenita no podía escuchar la música de la naturaleza. Su mente se encontraba atrapada en los pensamientos de lo que podría haber sido, de lo que le faltaba para que el príncipe la amara como ella lo amaba a él. De repente, escuchó unas voces. Se detuvo en seco y miró hacia el sonido. El príncipe estaba en la distancia, rodeado de sus amigos y sirvientes, riendo y conversando animadamente. Él la vio desde lejos y, al igual que siempre, la observó con atención, pero no con la familiaridad de un amor correspondido. Para él, ella era solo una figura misteriosa, una bella joven que había aparecido sin explicación, sin pasado, sin palabras. La sirenita sintió como su corazón se aceleraba. Aunque no podía hablarle, su deseo de estar cerca de él, de ser algo más que una sombra en su vida, era tan fuerte que parecía arrastrarla por completo. Decidió dar un paso adelante, acercarse al príncipe, y tal vez, esta vez, él podría verla de una manera diferente. Con determinación, la joven sirena se adelantó en su dirección. Los ojos del príncipe se encontraron con los suyos, y por un momento, hubo un destello de algo en su mirada. Algo que parecía ser reconocimiento. Pero, al mismo tiempo, la sirenita se dio cuenta de que la mirada del príncipe no estaba dirigida hacia ella como a una mujer amada, sino como a una figura enigmática. El vínculo que anhelaba no estaba allí. Se acercó a él, pero cuando estaba a punto de hablar, recordó que no podía emitir ni una palabra. Las palabras que había ensayado en su mente se quedaron atrapadas en su garganta, y la tristeza la invadió. No podía ser la mujer que él necesitaba. No podía ser quien él deseaba. Entonces, una idea cruel pero poderosa cruzó su mente. Recordó la advertencia de la bruja del mar: si no logras que el príncipe te ame, perderás tu vida y te convertirás en espuma de mar. La joven sirena no deseaba que eso sucediera. No deseaba morir. Pero tampoco podía soportar la idea de vivir en este mundo, sin ser capaz de ganar el corazón del príncipe, sin ser capaz de tener una voz con la cual expresarle todo lo que sentía. Con el corazón lleno de angustia, decidió buscar a la bruja del mar una vez más. Era la única solución posible, pensó. Quizás había algo que pudiera hacer, algún sacrificio adicional que ella pudiera ofrecer para revertir su destino, para asegurar su amor. No quería renunciar a la posibilidad de estar con el príncipe, aunque ello significara enfrentar el peor de los sacrificios. La sirenita nadó rápidamente hacia la cueva de la bruja, tan rápido como sus piernas humanas le permitían, sus pasos resonando en las calles del palacio mientras se dirigía al lugar que temía pero que, a pesar de todo, sabía que debía visitar. Cuando llegó al dominio de la bruja, la cueva parecía más oscura que nunca, y un sentimiento de inquietud recorrió su cuerpo. Sabía lo que eso significaba. Entró en el lugar con pasos vacilantes, el aire denso y cargado de misterio, y pronto se encontró ante la figura de la bruja, que la observaba en silencio, como si hubiera esperado su llegada. La bruja del mar sonrió al verla, una sonrisa que no transmitía ninguna bondad, sino que estaba llena de astucia y de una malicia fría. «¿Qué haces aquí, pequeña sirena?», preguntó la bruja, su voz grave resonando en la cueva. «¿No te has dado cuenta de que ya has hecho todo lo que podías hacer?». La joven sirena bajó la mirada, avergonzada pero decidida. Sabía que había llegado a un punto sin retorno. El príncipe no la amaba, y ya no podía vivir sin él. «He intentado todo,
dijo la sirenita, su voz quebrada por el dolor. He estado cerca de él, he bailado con él, pero no basta. No puede verme como yo lo veo a él. Yo no tengo voz. ¿Es posible que puedas ayudarme? ¿Hay algo más que pueda hacer para que me ame, para que sea suya? La bruja la miró fijamente, sabiendo que había llegado el momento de ofrecerle la opción final. Hay una opción, dijo la bruja, su voz teñida de cruel satisfacción. Si estás dispuesta a hacer el sacrificio definitivo, puedo ayudarte. Puedo darte la oportunidad de que él te vea como una mujer amada. Pero debes estar dispuesta a perder algo aún más grande. Si lo haces, no solo perderás tu voz. Perderás lo que te queda de humanidad. Convertirás tu corazón en algo frío y sin vida. Y no habrá vuelta atrás. ¿Lo aceptarás? La sirenita sintió el peso de las palabras de la bruja. El sacrificio definitivo. El último intento. Podría perder todo lo que le quedaba, todo lo que la hacía ser quien era. Pero, en su desesperación, aceptó. Lo acepto, dijo con firmeza, su voz más baja que nunca, pero llena de una determinación que ni siquiera ella misma conocía. La bruja le entregó un cuchillo con el que debía realizar el sacrificio final, cortar su corazón y entregarlo a cambio del amor que tanto deseaba. Capítulo 8. La decisión final. La cueva de la bruja parecía aún más oscura y aterradora con cada palabra que pronunciaba. La joven sirena, ahora de pie frente a la bruja, sentía un pesado silencio en su interior. El sacrificio que la bruja le proponía era tan grande, tan irrevocable, que cada fibra de su ser temblaba ante la decisión que debía tomar. Su corazón latía con fuerza, el sonido retumbando en su pecho, pero algo más profundo en su alma le decía que debía seguir adelante. No podía quedarse atrás. No podía regresar al mar, a su vida anterior. Estaba demasiado lejos de su hogar para retroceder ahora. La bruja, al ver la incertidumbre en los ojos de la sirenita, sonrió con una mezcla de satisfacción y malicia. Sus ojos brillaban en la penumbra como dos esferas oscuras, llenas de secretos y engaños. Si decides hacer este sacrificio, dijo la bruja con voz baja y resonante, no habrá vuelta atrás. Te daré la oportunidad de ser amada por el príncipe. Él te tomará como su esposa, y podrás vivir con él. Pero, a cambio, perderás tu voz, y tu corazón se convertirá en un pedazo de hielo. Ya no sentirás amor, ni alegría, ni tristeza. Serás fría como la mar. Y, con el tiempo, tu cuerpo se desvanecerá en la espuma del mar, y tu alma dejará de existir. Es el precio por tu deseo. La sirenita, en un suspiro, cerró los ojos, luchando contra la oleada de emociones que la invadían. Pensaba en el príncipe, en sus ojos, en su sonrisa. Pensaba en cómo la había mirado durante el baile, cómo la había invitado a danzar, aunque no podía hablarle. Había creído, por un momento, que podía ganar su corazón, que su sacrificio podría ser recompensado. Pero ahora, ante la bruja, ante la verdad de lo que perdería, la realidad era más cruel de lo que había imaginado. ¿Qué quedaría de ella si tomaba esa decisión? ¿Qué sentido tendría vivir sin la capacidad de amar, sin su voz, sin sentir? Y, sin embargo, en su mente resurgió la imagen del príncipe. Su vida sin él no era una vida en absoluto. La pensó de nuevo, allí, en la habitación del palacio, rodeada de su lujo y su belleza, pero sin él, sin su amor, sería vacía. Sin su presencia, el mundo entero sería frío y gris. La idea de perderlo la desgarraba por dentro, y pronto se dio cuenta de que no podía vivir sin él. No podía. Lo haré, dijo, su voz suave pero resuelta. La bruja la miró fijamente, como si ya lo supiera, como si hubiera estado esperando esa respuesta. La joven sirena, aunque consciente del sacrificio que estaba por hacer, sentía que no tenía otra opción. Su amor por el príncipe, tan puro y tan desesperado, la había llevado hasta este punto. Y ahora no había vuelta atrás. La bruja extendió su mano, y en su palma apareció una pequeña daga de plata, tan afilada como la más fina espada. La joven sirena la tomó, con los dedos temblorosos pero firmes, y miró una última vez al mar, la única casa que había conocido, antes de dar el paso definitivo hacia el sacrificio. El agua que había sido su refugio, su hogar, ahora le parecía tan lejana, como un mundo del que ya no formaba parte. Con una respiración profunda, la sirenita se preparó para lo inevitable. Sin pronunciar una palabra, sin mirar atrás,
levantó la daga y la apuñaló en su pecho. El dolor fue agudo, y la joven sirena dejó escapar un pequeño gemido, pero no retrocedió. Sabía lo que había hecho y lo que perdería. Su corazón palpitó una última vez antes de convertirse en un pedazo de hielo, frío e insensible. La bruja, observando en silencio, sonrió aún más. Parecía disfrutar del sufrimiento de la joven sirena, aunque, en el fondo, también comprendía la desesperación que había llevado a la sirenita a hacer este sacrificio. La bruja sabía que, tarde o temprano, la sirenita se desvanecería, que todo lo que quedaría de ella sería una sombra, una espuma en el mar, un eco de lo que alguna vez fue. Con una rapidez sorprendente, la bruja lanzó un hechizo, y de inmediato, la joven sirena sintió como su cuerpo comenzaba a transformarse. La daga desapareció en su mano, y una ola de frío recorrió su cuerpo. Su corazón, ahora congelado, dejó de latir. Pero algo aún brillaba en sus ojos, un brillo que no desapareció del todo, a pesar de todo lo que había perdido. Tu voz y tu corazón son ahora míos, dijo la bruja, su risa fría y cruel resonando en la cueva. Pero ahora, estás lista para vivir como humana, como la mujer que siempre soñaste ser. Ve y consuma tu destino. La joven sirena, sintiendo la transformación por dentro, salió de la cueva sin mirar atrás. Ahora ya no sentía el dolor de la herida. Su corazón, aunque helado, ya no le dolía. Caminó con determinación, pero también con una sensación de vacío profundo. Sabía lo que había hecho, sabía lo que perdería, pero también entendía que ya no había vuelta atrás. El amor por el príncipe era más grande que cualquier sacrificio, más grande que cualquier dolor. Mientras caminaba hacia el palacio, la joven sirena sentía que se desvanecía un poco más con cada paso. El mundo alrededor de ella parecía más distante, como si estuviera flotando en una niebla espesa. El mar, la espuma, la vida anterior que había conocido, se alejaban cada vez más. Y lo que quedaba, la sensación fría en su pecho, era todo lo que quedaba de su humanidad. Cuando llegó al palacio, su cuerpo ya no temblaba. Sus piernas, ahora firmes como las de una mujer humana, la llevaron al salón donde el príncipe la esperaba. Pero mientras entraba, un dolor invisible la atravesó. Sabía que este encuentro, esta última oportunidad de ser amada, sería también su despedida. Capítulo 9. El encuentro del príncipe. La sirenita caminaba hacia el palacio con pasos firmes, pero su corazón helado parecía pesar más con cada paso que daba. La transformación era completa. No sentía el dolor de su herida, pero tampoco sentía la calidez que alguna vez la había caracterizado. La juventud, la luz y la vitalidad que una vez la habían hecho brillar con intensidad se habían desvanecido, reemplazados por una frialdad profunda que no podía ignorar. El precio que había pagado por su deseo estaba sellado en su pecho. El viento soplaba suavemente mientras avanzaba, y las calles del palacio, adornadas con flores y estatuas, parecían más lejanas que nunca. A medida que se acercaba a los majestuosos portones, el sonido del bullicio del salón de baile llegaba a sus oídos. Risas, conversaciones y el suave murmullo de la música. Al llegar al interior del palacio, la sirenita no podía evitar sentirse como una intrusa en este mundo tan distinto al suyo. Todo parecía tan perfecto, tan distante. El salón de baile era grandioso, con candelabros de cristal que brillaban como estrellas caídas del cielo, y los nobles se deslizaban de un lado a otro con gráciles movimientos. La gente la observaba a su paso, admirando su belleza serena, pero ella no podía dejar de sentirse vacía, como si fuera una sombra entre los vivos. El príncipe, que había sido la razón de todo su sacrificio, la vio entrar. Sus ojos se iluminaron al instante al ver la figura de la sirenita. Había algo en ella, una luminosidad suave, una calma que lo atraía de una manera misteriosa. No podía evitar notar cómo su presencia llenaba el salón, cómo su porte elegante y su mirada tranquila hacían que todo a su alrededor pareciera desvanecerse. Pero había algo más en ella, algo que no podía definir. Algo que le recordaba a aquella mujer que había rescatado en la tormenta, la mujer de su corazón, la que siempre había buscado pero que nunca había encontrado. La joven sirena cruzó el salón lentamente, el silencio entre ella y el príncipe era profundo. Él se acercó con una sonrisa, extendiendo su mano con una cortesía noble. «Dama hermosa, es un honor verte de nuevo», dijo el príncipe, su voz suave pero llena de una admiración sincera. Aunque no sabía que lo atraía de ella, no podía dejar de sentir una conexión inexplicable.
La sirenita, al escuchar su voz, sintió una mezcla de emociones. El sonido de sus palabras le recordaba todo lo que había perdido. No podía responderle. El precio de su sacrificio era claro. Su voz, la única herramienta que tenía para expresarle todo su amor, ahora era solo un eco en su mente, atrapada en las profundidades de su ser. Con una leve sonrisa en su rostro, la joven sirena aceptó su mano y lo acompañó al centro del salón. Mientras la música comenzaba a sonar, una suave melodía que parecía reflejar el suspiro del viento, comenzaron a bailar juntos. La sirenita se movía con una gracia inhumana, su cuerpo ligero y fluido, como si flotara en el aire. Sus pasos eran perfectos, aunque el peso del sacrificio que había hecho parecía gravitar sobre ella en cada giro. El príncipe la observaba con fascinación. Su corazón palpitaba más rápido, pero no podía comprender por qué. Algo en ella lo atraía de una forma que iba más allá de la simple belleza. Había algo en sus ojos, una profunda tristeza, una melancolía que le decía que había más en su historia de lo que él podía ver. ¿De dónde vienes, hermosa dama?, preguntó el príncipe, con una voz cargada de curiosidad. Pareces tan diferente a las demás, tan distinta. La sirenita, sin poder hablar, solo sonrió levemente. Sus ojos se encontraron con los de él, y por un momento, sintió que el mundo alrededor de ellos se desvanecía. Aunque no podía decirle lo que sentía, aunque no podía expresar en palabras su amor profundo, había algo en ese instante que hacía que todo el sacrificio valiera la pena. El príncipe la miraba como si la conociera, como si en sus ojos estuviera buscando algo más allá de la belleza exterior. Durante todo el baile, la joven sirena se dejó llevar por el ritmo de la música, pero en su corazón, el vacío seguía creciendo. A pesar de estar cerca del príncipe, a pesar de bailar con él, algo dentro de ella no estaba completo. El amor que sentía por él era tan profundo que cada sonrisa suya, cada mirada que compartían, solo hacía que su tristeza fuera más intensa. Ella sabía que su sacrificio era en vano si no podía ser completamente parte de su vida. Cuando la música terminó, el príncipe la condujo suavemente hacia un rincón apartado del salón. La sirenita sentía la presión de su dolor aumentar con cada segundo. Sabía que el tiempo se estaba agotando, y con ello, también su esperanza de lograr que el príncipe la amara. ¿Era posible que todo lo que había sacrificado fuera en vano? ¿Que nunca llegara a conocer su amor verdadero? Creo que alguna vez te he visto antes, en un sueño o en una visión, dijo el príncipe, mientras la observaba fijamente. No puedo dejar de pensar en ti. Tienes algo que me atrae, algo que me hace querer protegerte. La joven sirena intentó sonreír, pero su corazón se rompió por dentro. El príncipe la veía, sí, pero no la veía como la amaba. No sabía nada de su sacrificio, no sabía nada del dolor que ella había experimentado, y aunque le ofreciera todo su ser, su corazón frío ya no podía sentir más que un amor no correspondido. El dolor de no poder compartir con él su historia, de no poder explicarle lo que había hecho por él, era más grande de lo que podía soportar. En ese momento, la sirenita se dio cuenta de que no importaba cuánto se esforzara, no importaba cuánto deseara ser parte de su vida. El sacrificio que había hecho la había dejado vacía, y ahora, aunque su cuerpo era humano, su alma ya no pertenecía a este mundo. La bruja del mar había cumplido su promesa. Había hecho que el príncipe la amara, pero a un costo que ya no podía pagar. Con una última mirada al príncipe, la sirenita se retiró del salón en silencio. Sabía lo que tenía que hacer. Sabía que su destino estaba sellado, y aunque su amor por él no había sido correspondido, había dado todo por alcanzarlo. Y en su corazón, aunque frío, quedaba la satisfacción de haberlo amado sin reservas, sin pedir nada a cambio. Capítulo 10. El último sacrificio. La sirenita se retiró del salón de baile sin hacer ruido, su corazón helado y su alma vacía. Caminaba lentamente por los pasillos del palacio, su mente atiborrada de pensamientos que no podía procesar. El príncipe había sido amable, y había notado algo especial en ella, pero no era el amor que había esperado. No era el amor que había deseado tan desesperadamente, el amor que había buscado sacrificando su propia esencia. A medida que avanzaba por los pasillos, la luz de las estrellas a través de las ventanas parecía brillar más débilmente, como si el mundo mismo supiera lo que estaba a punto de suceder. La joven sirena sentía el peso de su destino, un destino que no podía cambiar, y en sus ojos brillaban las lágrimas que nunca llegaban a salir. Ya no sentía ni alegría ni tristeza,
solo una quietud absoluta, una sensación de que su existencia comenzaba a desvanecerse, como una sombra al amanecer. Al llegar a la orilla del mar, sus pies tocaban la arena fría. Miró hacia las aguas oscuras que se extendían ante ella, y, por un momento, la recordó como su hogar. El mar había sido su vida, su refugio, el lugar donde había crecido, el lugar que la había dado todo. Pero ahora, al mirarlo, ya no lo sentía suyo. El precio por su deseo era demasiado alto, y sabía que el tiempo se había agotado. El cielo comenzaba a tornarse de un tono pálido, como una promesa de la madrugada, y el viento acariciaba su rostro, frío y distante. La sirenita respiró profundamente, pero su cuerpo ya no sentía la frescura del aire como antes. Su corazón, congelado en su pecho, latía débilmente, y sabía que cada segundo que pasaba la acercaba más a su destino final. De repente, oyó el sonido de las olas rompiendo suavemente contra la orilla. Las voces de las sirenas que vivían en el mar parecían susurrar su nombre, llamándola de vuelta, pero ella ya no podía responderles. Había tomado su decisión, y aunque lo que estaba por venir le aterraba, sabía que no había marcha atrás. Con los ojos llenos de melancolía, la joven sirena miró al horizonte una vez más, como si quisiera guardar esa imagen para siempre. Aquel mar que había sido su hogar, el mar que ahora sentía tan lejano, tan ajeno, parecía llamarla con una última promesa de paz. Pero sabía que ya no sería la misma. El sacrificio que había hecho por el amor del príncipe ya no tenía sentido. Su vida había llegado a su fin, pero antes de desaparecer completamente, la sirenita sentía una última emoción, la tristeza de no haber sido amada como ella había querido. Al mirarse una vez más, se dio cuenta de que ya no era una niña del mar, ni una sirena en busca de su amor. Había entregado todo lo que tenía, todo lo que era, y lo único que quedaba era un vacío profundo, el vacío de la renuncia a todo lo que le quedaba de humanidad. De repente, escuchó pasos detrás de ella. Era el príncipe, que había salido en su búsqueda, preocupado por su repentina partida. La sirenita lo vio acercarse, su rostro preocupado y sus ojos llenos de confusión. Él había notado algo, algo que no podía comprender. Pero era tarde. Ella ya no podía darle lo que él necesitaba. No podía darle su corazón, no podía darle su alma. «Sirenita», gritó el príncipe, su voz llena de desesperación. «¿Dónde vas? ¿Qué está pasando? Te he buscado. Te he buscado por todo el palacio, y siento que te estoy perdiendo». La joven sirena, mirando sus ojos, sintió por última vez la agonía de su sacrificio. Ya no podía hablar. Su voz, que había sido su mayor tesoro y su mayor pérdida, había desaparecido por completo. Y aunque su alma deseaba correr hacia él, abrazarlo y explicarle todo lo que había hecho, no podía. Su corazón, ahora un bloque de hielo, no sentía nada más que vacío. El príncipe la miró por un largo momento, como si algo dentro de él le dijera que debía hacer algo, que debía entender. Pero la sirenita ya no podía esperar más. La bruja del mar había cumplido su promesa, y el precio que había pagado había sido el de su alma. Con una mirada profunda y triste, la joven sirena dio un paso atrás. El príncipe la observó, pero ya no comprendía. La vio alejarse lentamente hacia el agua, y en su corazón, algo comenzó a inquietarse. No sabía por qué, pero sentía que algo estaba mal. Aún así, no podía alcanzarla, no podía detenerla. La joven sirena dio su último paso hacia el mar, y cuando las olas acariciaron sus pies, se sintió vacía, como si la vida que una vez tuvo se desvaneciera en el agua salada. En ese momento, todo a su alrededor se desintegró, su figura se desvaneció en la espuma del mar, como había prometido la bruja. Sin embargo, en su último suspiro, la joven sirena recordó algo que la bruja había dicho: si no logras que el príncipe te ame, perderás tu vida y te convertirás en espuma del mar. Pero si actúas con bondad, si decides sacrificarse por los demás, podrías encontrar algo más grande, algo más que lo que perdiste. Las palabras de la bruja resonaron en su mente mientras su cuerpo se deshacía en la espuma. El dolor ya no la alcanzaba. El vacío se llenó con una sensación de paz. Y antes de que todo desapareciera por completo, la joven sirena comprendió que su sacrificio no había sido en vano. En su último aliento, una ligera sonrisa se formó en su rostro, una sonrisa serena, como si finalmente hubiera encontrado la paz. Capítulo 11. El alma inmortal. La espuma del mar se disolvió lentamente en el agua salada, y con ella,
el cuerpo de la sirenita. En su lugar, solo quedó el reflejo de la luna sobre las olas, bañando la superficie con una luz suave y etérea. La joven sirena, que había renunciado a su vida en el mar, ya no sentía el peso de la tristeza ni el frío que había congelado su corazón. De alguna manera, en su alma surgió una calma infinita, una paz que no había conocido antes, mientras su cuerpo desaparecía lentamente en la brisa. Pero lo que parecía un final fue, en realidad, un nuevo comienzo. La sirenita ya no estaba sola. Ya no era solo una sirena sin voz, atrapada en un amor no correspondido. Ahora, como la espuma que se disolvía, se sentía como una parte de algo mucho más grande, algo eterno y sin fin. Mientras su cuerpo se disolvía en el agua, su espíritu ascendió por encima de las olas, como una ligera brisa que roza la piel, como una fragancia casi olvidada. Al principio, ella no entendía lo que ocurría. Era como si su existencia se hubiera transformado en algo etéreo, algo que no tenía forma ni límite, pero a la vez, algo que la conectaba con todo lo que la rodeaba. La sirenita sentía su ser expandiéndose, y por primera vez en mucho tiempo, no había dolor. No había angustia. Solo había una quietud reconfortante, como la calma que sigue después de una tormenta. En el firmamento, las estrellas brillaban más intensamente. Desde las alturas, ella podía ver las costas, las montañas lejanas, y el mar que había sido su hogar. Pero ahora, algo en ella había cambiado. Ya no estaba atrapada en la búsqueda de un amor humano. Ya no deseaba ser amada de la misma manera en que lo había hecho. Su sacrificio había dejado una huella en ella, pero esa huella ya no era de sufrimiento. Ahora se sentía elevada, liberada. A medida que su alma ascendía, la joven sirena vio a otras figuras que emergían de la oscuridad. Eran seres luminosos, seres que brillaban con una luz suave pero intensa, como espíritus del aire, como ángeles. Estos seres la rodeaban, y ella los observó, sintiendo un vínculo inquebrantable con ellos. Eran seres puros, seres cuya existencia trascendía el tiempo, seres que vivían más allá de la muerte física. Y aunque la joven sirena no sabía exactamente qué significaba, en su interior comprendió que estos seres no eran como los humanos. No conocían el dolor, ni el sacrificio, ni el amor no correspondido. Pero sí conocían algo más grande, algo que ella, finalmente, comenzaba a entender. Uno de estos seres, el más cercano, se acercó a ella y, con una sonrisa llena de comprensión, le dijo: «Has hecho un gran sacrificio, sirenita. Has dado todo lo que tenías por el amor, pero el amor no es todo lo que existe. El amor por otro es solo una pequeña parte de lo que eres capaz de dar. Ahora, has alcanzado algo más grande. Has ganado un alma inmortal, un alma pura». La joven sirena observó con asombro a este ser, cuyo rostro no podía ver claramente, pero cuya presencia la llenaba de calma. La comprensión de lo que había sucedido empezó a asentarse en su corazón. «Entonces, ¿mi sacrificio no ha sido en vano?», preguntó ella, su voz ya no siendo más que una corriente suave en la brisa. «No, no ha sido en vano. Has alcanzado la inmortalidad. Ahora podrás ser parte de este mundo de luz y amor. Al dar todo lo que tenías, has ganado lo que muchos nunca conseguirán, un alma que trasciende la vida y la muerte. Aquellos que sacrifican su propia felicidad por el bien de otros son elevados, y tú has sido una de esas personas. Ahora, eres una de nosotras». A medida que el ser hablaba, la sirenita sintió que una energía nueva la invadía. Era como si su sacrificio, su dolor y su amor no correspondido, fueran ahora una parte esencial de lo que ella era. Ya no era solo la joven sirena que había deseado ser amada, ni la criatura del mar que había perdido su voz. Ahora era algo más grande, algo más eterno, algo que pertenecía a un reino de luz y pureza. La brisa que la rodeaba se convirtió en un viento cálido y acogedor, y la luz del cielo la envolvía con un brillo dorado. La joven sirena comenzó a entender el significado de la vida más allá del amor humano. Comprendió que, aunque había perdido todo lo que deseaba, había ganado algo mucho más precioso. Su alma había sido purificada por el sacrificio. Ya no sería solo un espíritu atrapado entre los mundos, sino un ser inmortal que viviría en el reino de la bondad, de la pureza y la paz. Y así, en ese instante, comprendió que el sacrificio no siempre tiene que ser doloroso o cruel. A veces, cuando se da todo sin esperar nada a cambio, se recibe una recompensa mucho más grande. Las luces a su alrededor comenzaron a brillar más fuerte,
como si el universo entero estuviera celebrando su transformación. Los otros seres la rodeaban, sonriendo con una bondad infinita, y ella pudo sentir el amor en el aire, un amor que no estaba limitado por las barreras humanas, un amor que era eterno y libre de dolor. Mientras su alma se unía a ese reino de luz, la joven sirena finalmente entendió que, aunque su sacrificio por el príncipe no había dado los frutos que había esperado, había encontrado algo mucho más profundo. Había encontrado la verdadera paz, el amor universal, el amor que trasciende la vida, la muerte, el dolor y el sufrimiento. Y con ese entendimiento, su alma se unió al vasto océano del amor eterno, una corriente infinita que nunca dejaría de fluir. Capítulo 12. La paz eterna. La joven sirena se sintió flotando en un vasto mar de luz. Ya no había dolor, ni tristeza, ni vacío. Era como si la totalidad de su ser hubiera sido absorbida por una calma infinita, una paz que no conocía límites. La sensación de ligereza y libertad era tan grande que no pudo evitar sonreír, aunque sus labios ya no formaran sonidos, ni palabras, ni susurros. Ya no necesitaba hablar. El entendimiento puro y silencioso de lo que era y de lo que había logrado la envolvía por completo. Al principio, la joven sirena no entendió del todo lo que estaba sucediendo. Había dejado atrás su cuerpo, su existencia terrenal, pero ahora su alma parecía flotar entre las estrellas, entre la eternidad. La luz que la rodeaba era suave, envolvente, como un manto cálido que la acariciaba. Cada rincón de su ser estaba lleno de amor y sabiduría, un amor sin ataduras, que no esperaba nada a cambio. A medida que su conciencia se expandía, empezó a percibir algo más. La luz no era solo su alrededor, estaba dentro de ella. Sentía una conexión con todo lo que había existido, con todas las criaturas del mar, con las estrellas, con la naturaleza misma. Ella ya no era una sirena que deseaba ser amada por un príncipe, ni una joven atrapada entre dos mundos. Había trascendido todas esas limitaciones. Había alcanzado un lugar donde la paz eterna era la única verdad. A lo lejos, vio una figura. Era una de las entidades luminosas que la habían acompañado desde su ascensión al reino de la luz. Esta figura se acercó a ella, y, con una sonrisa serena, le dijo: «Has alcanzado lo que muchos nunca logran, la comprensión del sacrificio y el amor más allá de los límites humanos. Ahora tu alma está libre, y no solo eso, sino que también has ganado el derecho a ser parte del reino celestial. El sacrificio por amor te ha hecho más grande, más pura. Tu bondad ha elevado tu alma a un plano que muchos aspiran a alcanzar». La joven sirena no necesitaba palabras para comprender lo que el ser luminoso le decía. Sentía en su interior que todo lo que había vivido, todos los sacrificios y sufrimientos que había atravesado, formaban una pieza crucial en el tapiz de la vida eterna. Aunque en su vida humana nunca había sido correspondida en su amor por el príncipe, había encontrado algo mucho más grande, algo que no se podía definir con palabras: la paz. En este lugar, no existía el tiempo. No había dolor, ni angustia, ni separación. No había más expectativas, ni frustraciones, ni deseos que pudieran generar sufrimiento. Solo existía el ahora, el presente eterno, la quietud perfecta. La joven sirena comprendió que su amor por el príncipe, aunque no correspondido de la forma en que ella había soñado, no había sido en vano. Había dado lo mejor de sí misma, sin reservas, sin egoísmo. Había amado sin esperar nada a cambio. Ese amor puro y desinteresado la había transformado y le había permitido alcanzar una nueva existencia. Mientras se sumergía más en esta comprensión, la joven sirena sintió que algo maravilloso sucedía a su alrededor. Un suave resplandor comenzó a iluminar el horizonte, como si el cielo estuviera celebrando su transformación. Ella no podía ver más allá de la luz, pero sentía que las estrellas mismas cantaban en su honor, como si el universo entero la estuviera reconociendo. En ese momento, apareció el príncipe en su mente. Su imagen se materializó ante ella, su rostro iluminado por la suave luz de la luna. La joven sirena lo vio como nunca antes lo había visto. No como el hombre al que había amado desesperadamente, sino como un ser humano que también buscaba su propio propósito en la vida, con sus propias luchas y deseos. Aunque el amor que ella había ofrecido no había sido el tipo de amor romántico que ella había esperado, la sirenita comprendió que él también había sido parte de su viaje, una pieza necesaria de su historia. Sin embargo, ahora que su alma estaba en paz, la joven sirena entendió que su amor por él no era lo que debía definir su existencia. El amor verdadero, el que no espera nada a cambio,
no se encuentra la necesidad de ser amado por otro. Ella había alcanzado una comprensión más profunda. El amor no es solo lo que se da a otro, sino también lo que se ofrece a uno mismo. Y, sobre todo, lo que se da al universo, sin esperar recompensa. Mientras la imagen del príncipe desaparecía lentamente, la joven sirena sintió que su alma se llenaba de una felicidad pura, sin ataduras. Sabía que él viviría su vida, con o sin ella. Pero ahora ella era parte de algo mucho más grande, algo infinito. No necesitaba más. No había más sacrificio por hacer, no había más dolor que sufrir. Solo existía el amor puro que emanaba de su ser, que fluía hacia el universo como un río eterno de luz. A medida que la paz se instalaba en su corazón, la joven sirena sintió que su alma se elevaba aún más, ascendiendo hacia lo que parecía ser un cielo de estrellas brillantes. El viento, cálido y reconfortante, la rodeaba. La sensación de serenidad era absoluta. Había llegado a su destino final, un destino en el que no había sufrimiento, no había pérdidas, solo una existencia inmortal llena de amor y comprensión. Y así, la joven sirena se convirtió en una de las seres celestiales, un alma eterna que residiría en el reino de la luz, libre de las ataduras de la vida mortal. Su sacrificio por el amor la había llevado a un lugar mucho más allá de lo que había imaginado, a un lugar donde la paz era la única ley. Capítulo 13. El reino celestial. La joven sirena flotaba en un espacio sin tiempo, un lugar que parecía estar más allá de todo lo que había conocido. Ya no era una simple niña del mar ni una sirena que había perdido su voz por un amor no correspondido. Ya no estaba más en el mundo de las olas y la espuma. Había sido liberada de las ataduras de su vida pasada y se encontraba en el umbral de un nuevo reino. El reino celestial, un lugar donde no existían los límites de la carne ni las cargas de la mortalidad. A su alrededor, el espacio era vasto e infinito, lleno de luz pura que parecía provenir de todas partes. No era la luz del sol ni de las estrellas, sino una luz suave, etérea, que envolvía todo en una sensación de paz y serenidad. Era una luz que no lastimaba los ojos, sino que se fundía con su ser, como si todo a su alrededor fuera un reflejo de su alma recién purificada. Mientras flotaba en este vasto espacio, la joven sirena comenzó a comprender que había dejado atrás toda su vida anterior, todo lo que la había atado al sufrimiento y la duda. En su nuevo estado de existencia, ya no podía recordar las preocupaciones que una vez la habían atormentado. Su sacrificio, su dolor, su amor no correspondido, todo eso había sido necesario, pero ahora ya no formaba parte de ella. Era como si se hubiera despojado de su humanidad, de su fragilidad, y hubiera ascendido a una existencia más pura, más plena. A lo lejos, la joven sirena vio otras almas que flotaban en la misma luz. Eran seres luminosos, de una belleza indescriptible, cuya presencia parecía irradiar una energía de amor y compasión. Estos seres se acercaron a ella, y uno de ellos, el que parecía ser el líder, la miró con ojos llenos de comprensión y dijo: «Bienvenida, querida alma. Has hecho el viaje más hermoso y doloroso que uno puede hacer. Has sacrificado tu propia felicidad por el bienestar de otros, y en ese sacrificio has encontrado tu verdadera esencia. Ahora, eres parte de este reino, un reino que existe más allá de la vida y la muerte, un reino donde solo la paz y el amor son reales». La joven sirena no necesitaba palabras para comprender lo que el ser luminoso le decía. Su alma vibraba con una verdad profunda, una verdad que estaba más allá de cualquier conocimiento humano. Sabía que su sacrificio había sido la llave que la había conducido hasta aquí, pero también sabía que, en su nueva forma, ya no existían las preguntas. Ya no había necesidad de buscar respuestas. Ya todo estaba claro. El ser luminoso continuó: «Tu alma ha sido purificada. El sacrificio que hiciste por el amor te ha elevado a un plano donde las preocupaciones humanas ya no existen. Has renunciado a la vida terrenal, has renunciado al amor que buscabas de manera egoísta, pero en ese acto de renuncia has encontrado algo mucho más grande, la verdad universal, la armonía eterna. Aquí, en este reino celestial, vivirás para siempre en la paz, como parte de una esencia más vasta, más profunda». La joven sirena sintió una emoción indescriptible al escuchar esas palabras. Aunque su sacrificio por el príncipe nunca había sido reconocido como ella lo había deseado, ahora entendía que su amor había sido el puente hacia este nuevo mundo, un amor que trascendía el deseo de ser correspondida. En este reino, ya no necesitaba un amor humano para sentirse completa, porque había encontrado algo mucho más grande, algo eterno. A su alrededor,
las otras almas la miraban con una benevolencia infinita. Al principio, no pudo ver sus rostros, pero poco a poco, las figuras se fueron materializando, revelando seres llenos de luz que reflejaban una paz sin igual. Estos seres no hablaban, pero la joven sirena sentía que se comunicaban con ella a través de pensamientos y emociones, y en sus corazones comprendía que todos compartían el mismo amor incondicional que la había llevado a este reino. El líder de los seres luminosos, que parecía ser un ángel de luz, extendió su mano hacia ella, y sin que ella tuviera que mover un solo dedo, comenzó a ascender aún más alto. Era como si ella fuera parte de ese flujo luminoso que la rodeaba, un flujo que la unía con todo lo que existía. La joven sirena ya no pensaba en el pasado, ni en lo que había perdido, ni en lo que nunca había sido. Solo existía el presente eterno, y en ese presente, sentía que por fin había encontrado su lugar. A medida que ascendía, las figuras a su alrededor se hicieron más claras y definidas. Se dio cuenta de que estos seres no eran meros reflejos de almas humanas, sino entidades que habían alcanzado el más alto nivel de comprensión y pureza. Algunos de ellos eran conocidos para ella, no por sus rostros, sino por su esencia. Eran seres de luz que habían compartido su destino en el pasado, como si sus caminos se hubieran cruzado antes, en otro tiempo, en otro lugar. Aunque no recordaba sus nombres, había algo en sus presencias que le resultaba familiar. Finalmente, la joven sirena llegó a un lugar que parecía ser el corazón de este reino celestial. Allí, una luz aún más brillante la rodeaba. Era una luz que no cegaba, sino que llenaba su ser de una tranquilidad profunda, como si cada átomo de su existencia estuviera en perfecta armonía con el cosmos. En este lugar, no había necesidad de palabras, ni de explicación. Todo lo que ella había vivido en su vida anterior parecía haber sido una preparación para este momento. Su sacrificio, su amor, su dolor, todo formaba parte de la grandeza de su alma. El ser luminoso que la había guiado la miró una vez más, y le dijo con una voz suave pero firme: «Ahora, querida alma, has alcanzado el más alto de los reinos. Aquí vivirás para siempre, en un estado de amor y paz infinitos. Ya no hay más sufrimiento, ni lágrimas, ni sacrificios. Solo existe el amor eterno, y tú eres parte de él. No tienes que buscar nada más. Has encontrado lo que buscabas, no en el amor de un príncipe, sino en el amor universal, que trasciende todas las formas y todos los límites». La joven sirena sintió como su ser se llenaba con la comprensión más profunda. Sabía que su vida había sido solo una pequeña parte de algo mucho mayor. Y ahora, por fin, estaba en el lugar donde pertenecía, en el reino celestial, donde la paz eterna reinaba sobre todo, y donde su alma, finalmente, encontraba descanso. Capítulo 14. La eternidad del amor. La joven sirena ahora vivía en un reino donde el tiempo no existía. Las horas no pasaban, no había días ni noches. Era como si ella hubiera sido absorbida por un estado de constante y serena contemplación, una existencia de completa armonía, donde el amor y la paz eran las únicas leyes que regían. El reino celestial al que había llegado era tan vasto como la eternidad misma, pero dentro de él, todo parecía estar perfectamente conectado, como si cada estrella, cada luz, y cada alma compartiera el mismo latido. Aunque se encontraba en un estado de perfección, la joven sirena no podía evitar sentir una profunda gratitud por el sacrificio que había hecho. Sabía que, si bien su vida había estado llena de sacrificios y sufrimientos, aquellos momentos de dolor habían sido necesarios para que llegara hasta aquí, a este lugar donde ahora se encontraba. Había entregado todo lo que tenía, su voz, su amor, su felicidad, y en ese proceso, había ganado algo mucho más grande, una conexión eterna con la verdad universal. En este reino celestial, no había más que amor puro. Ella ya no sentía el deseo de ser amada, ni la necesidad de ser reconocida por el príncipe. En su lugar, solo sentía un profundo sentido de unidad con todos los seres que la rodeaban. Estos seres, seres de luz y amor, no solo la aceptaban, sino que la abrazaban con una bondad que no conocía límites. Era como si todo lo que había experimentado en su vida humana hubiera sido una preparación para este momento de revelación. A menudo, la joven sirena se encontraba flotando en la vastedad del cielo celestial, mirando las infinitas estrellas y los valles de luz que se extendían ante ella. En estos momentos, comprendía con absoluta claridad que su sacrificio, aunque había sido doloroso en su vida anterior, le había permitido encontrar la paz eterna. En este reino no había más preguntas sin respuesta,
no más ansias de amor no correspondido, no más angustias. Solo había un amor inmenso, un amor universal que trascendía todo lo que ella había conocido en la tierra. Un día, mientras descansaban las corrientes de luz que fluían suavemente alrededor de ella, se acercó uno de los seres luminosos. Este ser parecía ser más sabio y experimentado que los demás. Su presencia estaba llena de una paz aún más profunda. Se acercó a la joven sirena y, con una mirada llena de compasión, le habló. Querida alma, has recorrido un largo camino. Has aprendido el verdadero significado del amor, el amor que no espera ser correspondido, el amor que no se aferra a nada terrenal. Has dado todo lo que tenías y, al hacerlo, te has liberado de las ataduras de la vida mortal. Ahora sabes que el amor eterno no tiene límites. Es un amor que no se puede comprender solo con el corazón humano, pero que, sin embargo, reside en el centro de cada alma que se entrega por completo. La joven sirena escuchó con atención, sintiendo una profunda resonancia en su interior. Las palabras del ser luminoso le parecían más claras que nunca, como si se hubieran grabado en lo más profundo de su ser, donde toda la sabiduría universal residía. Has ganado algo que no muchos logran alcanzar, una comprensión del amor que trasciende todas las barreras. El amor no es solo lo que das a otros, sino también lo que recibes de la esencia misma del universo. Y ahora que has alcanzado esta comprensión, estás en un estado de paz perfecta, un estado en el que el amor eterno es tuyo para siempre. La joven sirena sintió que, al escuchar esas palabras, un torrente de luz la envolvía. Era un amor sin condiciones, sin expectativas, un amor que no necesitaba ser expresado en palabras, pero que se sentía en cada fibra de su ser. Era el amor que había buscado toda su vida, pero que solo había encontrado al liberarse de las ataduras terrenales. En este estado de unión con el amor universal, la joven sirena comprendió algo fundamental, que el amor verdadero no tenía forma, no tenía límites, no tenía comienzo ni fin. El amor eterno existía en todas partes, flotaba en el aire, se vertía sobre ella como la lluvia que cae suavemente en la tierra, y lo más importante, estaba dentro de ella misma. Ya no tenía que buscarlo en otra parte. Ya no necesitaba que otro ser humano la amara para sentirse completa. De repente, se sintió más conectada que nunca con todas las almas que la rodeaban. No solo los seres luminosos, sino todas las entidades del reino celestial. Aunque no compartían palabras, todos sabían que estaban unidos por el mismo principio fundamental, el amor eterno que los sostenía a todos en una existencia infinita de paz. En ese instante de profunda comprensión, la joven sirena sintió que no solo había alcanzado la paz, sino que había llegado a un lugar más allá de la paz, la verdadera eternidad del amor. Ya no importaban los detalles de su vida pasada, ni su sacrificio por el príncipe, ni sus sueños rotos. Lo único que importaba ahora era que ella era parte de algo mucho más grande, algo eterno, algo que nunca se desvanecería. El ser luminoso que la había guiado la observó con una sonrisa llena de sabiduría, como si hubiera entendido todo lo que estaba pasando en su alma. Y, con una voz llena de amor y compasión, le dijo: Tu viaje ha sido largo, pero ha valido la pena. Ahora, querida alma, eres una con el universo. El amor que buscaste en la tierra ahora es tuyo para siempre. Y ese amor será eterno, tan vasto como el universo mismo. La joven sirena sintió una paz tan profunda y total que no necesitaba hacer nada más. Sabía que nunca estaría sola, nunca volvería a experimentar el dolor ni la angustia. Ahora, estaba completamente libre, un alma eterna que flotaba en la eternidad, rodeada solo por el amor universal que la sostenía. Y, mientras el reino celestial brillaba con una luz infinita, la joven sirena comprendió que, al final, el sacrificio y el amor verdadero no se trataban de obtener algo, sino de convertirse en parte de la esencia misma de la vida, un amor que nunca se extinguiría. Capítulo 15. La luz eterna. La joven sirena flotaba ahora en la vastedad del reino celestial, un lugar donde la existencia no estaba sujeta a las leyes de la naturaleza o el tiempo. Era un espacio lleno de calma absoluta, un refugio donde el amor y la paz eran infinitos. No había más sufrimiento ni sacrificio. El dolor que había conocido en su vida mortal se había desvanecido como la niebla al amanecer, dejando solo la luz radiante de la comprensión eterna. Ella ya no era la misma sirena que había nadado en las aguas saladas del mar en busca de un amor imposible. Había dejado atrás su humanidad, sus deseos y sus frustraciones, y ahora se encontraba en un estado de existencia tan pura que cualquier deseo terrenal se sentía ajeno a su naturaleza.
Estaba conectada con todo lo que la rodeaba, con cada estrella, cada resplandor de luz, cada alma que flotaba a su lado. No había barreras entre ella y el universo. Ella era una con él. La joven sirena cerró los ojos por un momento, dejando que la paz inundara su ser. Sentía la luz que la rodeaba fluir dentro de ella, una luz que no venía del sol, sino de un lugar mucho más profundo, un lugar que solo aquellos que habían alcanzado la paz eterna podían comprender. Era como si cada fibra de su ser estuviera impregnada por esta luz infinita. Un resplandor tan profundo y cálido que no solo iluminaba su alma, sino que también la transformaba, la llenaba de una alegría serena, una alegría que no provenía de un logro o una meta alcanzada, sino de la simple existencia misma. Al mirar a su alrededor, vio más seres que la rodeaban, seres que habían llegado a este mismo lugar a través de su propio sacrificio, su propia evolución. Cada uno de ellos estaba envuelto en la misma luz, pero cada alma brillaba de manera única, reflejando la belleza de su viaje personal. Estos seres no hablaban, pero la joven sirena podía sentir la profundidad de su comprensión, el amor que emanaba de ellos, como si todos compartieran el mismo conocimiento, la misma sabiduría infinita. Un ser, de luz tan brillante que su forma era apenas visible, se acercó a la joven sirena. A pesar de su resplandor, no había nada cegador en él. Al contrario, su luz era tan suave y envolvente que no la lastimaba. La joven sirena sintió que este ser representaba la esencia misma del amor eterno, una presencia que no necesitaba explicarse, porque ya estaba inscrita en lo más profundo de su ser. El ser luminoso, al percatarse de su presencia, se acercó a ella con una sonrisa llena de comprensión y paz. No pronunciaron palabra alguna, pero la joven sirena sintió como el ser le transmitía una profunda verdad. Sabía, sin necesidad de explicación, que había alcanzado el lugar que había estado buscando durante toda su vida. La luz que la rodeaba no solo iluminaba su ser, sino que le ofrecía la calma que nunca había tenido en su vida mortal. La paz absoluta. No había más que una única presencia ahora, un amor sin condiciones, sin límites. La joven sirena comprendió que ya no necesitaba buscar nada más. Ya no buscaba al príncipe, ni una vida de sueños y promesas incumplidas. En este lugar, ella era libre, no solo de la mortalidad, sino de las necesidades que había conocido en su existencia anterior. La libertad que experimentaba no era una libertad de acción, sino una libertad del alma, una liberación del deseo y la lucha. El ser luminoso le envió una última visión, una que llenó su corazón de serenidad. La joven sirena vio la vasta extensión del universo, millones de galaxias y estrellas, cada una de ellas representando una alma que había recorrido su propio camino, aprendiendo las lecciones del amor, del sacrificio, de la paz. Cada estrella brillaba de manera única. Cada alma era un reflejo de la infinita diversidad del amor. Y, entre todas esas almas, la joven sirena vio la suya propia, brillando con una luz que nunca se desvanecería, un reflejo de la pureza de su amor eterno. Este amor no tenía necesidad de ser explicado. No necesitaba ser justificado. Era el amor que fluía a través de todas las cosas, un amor que no pedía nada, que no esperaba nada a cambio, pero que estaba presente en cada rincón del universo. La joven sirena se dio cuenta de que ella misma había aprendido a dar este amor, sin reservas, sin egoísmo, sin expectativas. Ella misma se había convertido en un canal para este amor eterno, y ahora, en este reino celestial, ya no había límites para lo que podía ser. La luz que la rodeaba comenzó a brillar aún más fuerte, envolviendo todo lo que la rodeaba en una energía tan intensa que las palabras no podían hacerle justicia. Era una sensación de unidad total, donde la separación entre los seres no existía, y todos compartían una única esencia. La joven sirena ya no sentía la necesidad de ser más. Ella ya era todo lo que necesitaba ser. Ella era una con la luz, una con el amor, una con la eternidad. El ser luminoso que la había acompañado hasta ese momento se retiró lentamente, como si su trabajo con ella hubiera concluido. La joven sirena, ahora completamente integrada en la luz eterna, sintió que su alma se expandía hacia nuevas alturas. Ya no estaba sola, nunca lo había estado, porque el amor eterno estaba en todo, en cada alma, en cada rincón de este reino celestial. La joven sirena comprendió, con una claridad absoluta, que la verdadera luz no provenía de las estrellas, ni del sol. La verdadera luz era el amor que residía en todos los seres. Y ahora, ella era una parte de esa luz, una chispa de la eternidad que nunca dejaría de brillar.
Este último capítulo de la historia refleja la culminación de la joven sirena en su viaje espiritual, alcanzando una comprensión y paz eternas. Ella ahora es parte de un amor universal, un amor eterno que la rodea, la transforma y la une con todas las almas en el reino celestial. Es el cierre perfecto de su evolución hacia la luz y la paz. Y así concluye la historia de la Sirenita, un viaje de sacrificio, amor y transformación hacia la paz eterna. Si disfrutaste de este relato, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para más historias que tocarán tu corazón. Gracias por acompañarnos en este hermoso viaje.